Hola comunidad de periodismo del desierto, mi nombre es Katia Torres y me da mucho gusto que nos volvamos a saludar en un fin de semana más, el primer fin de semana del mes de septiembre, donde seguramente ya empiezan las fiestas patrias. Estarás pensando en el disfraz de Halloween, estarás pensando en el aguinaldo de diciembre. Eso se da a partir de septiembre y no te culpo, la verdad es que yo también estoy igual. Gracias por escucharnos, porque este fin de semana traemos mucho tema de derechos humanos, desaparición forzada. Estaremos hablando del colectivo, de los colectivos que apoyan o que intentan visibilizar la situación que hay en Palestina. Se instaló una bandera gigantesca el domingo pasado y allí estuvimos presentes y le estamos dando mucho seguimiento a la polémica sobre cómo se está llevando a cabo el retiro de los casi 100 árboles del Boulevard Independencia en Torreón, porque por más firmas que se juntan, por más explicaciones que se piden, las autoridades parecen estar sordas y ciegas. De todo eso vamos a estar aquí hablando en este Notisemanal. Y vámonos por partes, porque justamente hace una semana, 30 de agosto, fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Voz que Clama Justicia por sus Desaparecidos se reunieron un año más en el Árbol de la Esperanza, ubicado aquí en la Alameda Zaragoza de Torreón. Este monumento, que hasta ahorita pues es de hierro y está imitando la forma de un árbol, se utilizó ese día como un símbolo de resistencia, donde se colgaron ahí las fotografías y nombres de sus seres queridos. La estructura fue adornada con cientos de listones verdes, este color verde de la esperanza, y cada listón llevaba el nombre de una persona desaparecida, pues transformándose así en este símbolo de vida, de memoria, que se le sigue buscando, que se le sigue mencionando a estas personas. Y tuvimos el gusto de platicar con la señora María Quintana, quien busca a su hijo Iván, y ella nos compartió que sin duda este día es un día de sacrificio, de tristeza, de dolor, de conmemorar un día que no debería de estar existiendo, porque simplemente no debería haber ninguna persona desaparecida. Pero antes de que se realizara esta conmemoración en la Alameda Zaragoza, y que también pues se hizo un pase de lista, una misa donde se mostró pues el apoyo que se tienen cada uno de los integrantes, también se marchó por algunas calles desde la Plaza Mayor hacia la Alameda, por toda la avenida Matamoros, y la verdad es que se gritaron varias consignas, pero hay una que me impactó en lo personal. Una de las personas presentes dice al megáfono: la Fiscalía especializada en personas desaparecidas está muerta, porque simple y sencillamente no dan solución, porque Fundec por lo menos es un colectivo que tiene 15 años de existencia, que busca a aproximadamente 150 personas desaparecidas, y en estos 3 lustros dicha Fiscalía, ninguna autoridad les ha podido resolver, dar una respuesta, alguna pista de por lo menos uno de sus familiares de los que hoy están buscando. Y en ese sentido también habló el señor José Inés, padre del joven José Inés Esparza, un jovencito que desapareció en San Pedro, Coahuila, en el lejano 2012. Él compartió su dolor y su frustración, bastante acongojado por esta falta de apoyo de las autoridades, sí, pero también de la sociedad, y esto es parte de lo que estuvo comentando. Porque la sociedad, en verdad, no sé qué está pasando. Todavía ven lo que está pasando, siguen desapareciendo y siguen, y las autoridades siguen igual de negligentes, siguen con los casos y se les siguen acumulando, y ellos dicen que están trabajando. No es así. Esa es una burla para cada uno de nosotros, y eso no se vale. Obviamente los colectivos realizaron un pronunciamiento en conjunto, recordando a sus seres queridos evidentemente, pero también haciendo un recuento de todas las acciones que han realizado en los últimos 3 lustros. Por ejemplo, han participado con organismos internacionales como Human Rights Watch, han establecido diálogos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, y además de que pues su incansable trabajo ha impulsado que se promuevan leyes en el país, en el estado de Coahuila, y obviamente que se cree la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila y el Centro Regional de Identificación Humana, herramientas que gracias a su labor se han creado, que gracias a su persistencia, personas aparentemente especializadas tienen hoy en día trabajo en estas dependencias, pero también dependencias que a 15 años de toda esta situación pues le siguen fallando. Y lo que queda como conclusión por parte de las madres y de los padres, de los hermanos, tíos que acompañaron en
en esta conmemoración es que, aunque el cuerpo les duela, las rodillas ya no respondan igual que hace 15 años para buscar en campo. Los integrantes aseguraron que no cesarán, que van a seguir luchando, gritando y resistiendo, porque tienen esperanza al seguir nombrando a quienes aman. Y como dijo precisamente la señora María Quintana, que sepa el gobierno que van a estar ahí buscando a sus hijos. Y cambiemos radicalmente de tema, pero que también tiene que ver con derechos humanos, con concientización de la sociedad. La semana pasada fuimos testigos de cómo se instaló en el Cristo de las Noas, uno de los puntos turísticos de Torreón, Coahuila, de los puntos más altos y visibles de Torreón, Coahuila. Se instaló una mega bandera de Palestina como un acto de solidaridad donde ciudadanos independientes y también miembros del Comité de la Laguna por Sandías instalaron esta bandera inspirados en la acción realizada en el Cristo Redentor, pero de Brasil, para tratar de llamar la atención aún más sobre el genocidio que se ha estado llevando a cabo en territorio palestino desde el 7 de octubre del 2023. La bandera medía 4 metros de ancho por 9 metros de largo y fue colocada por la activista Dana Mendoza y otros participantes que se congregaron y que trabajaron también en la organización durante aproximadamente un mes y medio. Pero también, a pesar de todos estos esfuerzos, pues los activistas, la activista Ana Mendoza en lo particular, pues reconoce que si hay una dificultad para movilizar a la comunidad lagunera para que participe en estos eventos de visibilización por Palestina, que se han logrado juntar apenas pocas firmas para que México termine sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, a quienes están señalando como el principal responsable de este genocidio. Evidentemente la frase que resonó fue desde el río hasta el mar, Palestina en libertad, uniéndose aproximadamente las 20 personas asistentes en este grito de lucha, en este acto conmemorativo. Y aquí tenemos un poco de las palabras de la activista Dana Mendoza. Si quieren seguir apoyando el movimiento, pueden encontrar mucha información y muchas convocatorias en Instagram buscando como @lalaguna_por_sandías. Es posible que 2025 hay varios genocidios que se están cometiendo en el mundo, sin embargo el genocidio de Palestina pues está muy documentado, está muy visibilizado y no es posible que a estas alturas siga sucediendo, que después de todo lo que ya hemos visto a lo largo de casi 2 años, que digo, no tiene 2 años, sabemos que esto tiene sucediendo más de 70 años, más de 7 décadas, entonces nunca es tarde para sumarse a la causa. Honestamente, la sociedad está muy apática en la laguna, necesitamos más apoyo, somos pocos, la verdad, para la cantidad de gente que vivimos aquí en la laguna, dígase Torreón, Gómez Lerdo, somos muy pocos los que estamos en el movimiento, en la causa, y necesitamos más voces, necesitamos que se amplíe y que se escuche más lo que está pasando y que no se queden callados. Y ahora hablemos de temas medioambientales, porque la semana pasada pues les platicábamos cómo es que una activista fue silenciada y violentada en un acto público en el arranque precisamente de la obra vial Abastos Independencia. La activista Araceli Capetillo fue agredida verbalmente, fue agredida físicamente momentos más tarde y las autoridades no hicieron nada. Por ello, pues la activista ya interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Está señalando a la Fiscalía del Estado, al Gobierno de Coahuila y al Ayuntamiento de Torreón. La activista Araceli Capetillo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila contra la Fiscalía General del Estado Región Laguna 1, el Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del Estado de Coahuila a raíz de las agresiones verbales que sufrió en el arranque de la obra del sistema vial Abastos Independencia, donde se manifestó en contra de la tala de árboles. La activista relató que se presentó al evento con el objetivo de cuestionar al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al presidente municipal Román Alberto Cepeda, a pesar de encontrarse enferma, motivo por el cual usaba cubrebocas y gafas de sol. Su intención era obtener información, pero en lugar de ser atendida, fue agredida. Llegué hasta con temperatura al evento, pero era la única manera de poder tener, creía yo, acceso al presidente municipal y al gobernador, pero me equivoqué. Lo único que obtuve fueron agresiones verbales y físicas por parte de la ciudadanía que el gobernador y el presidente convocaron y llevaron, porque ahí había camiones llevando a esas personas,
Y en lugar de atenderme, porque yo iba a preguntar sobre lo que estaban haciendo en el evento, o sea, mis preguntas se podían responder y continuar con su evento e informar a la ciudadanía. Capetillo afirmó que la agresión verbal provino de personas que, según ella, fueron convocadas por las propias autoridades. Relató que mientras intentaba cuestionar a los funcionarios, una multitud se le abalanzó y las autoridades no intervinieron. Ellos permanecieron sentados, observando cómo la multitud se abalanzaba conmigo y yo estaba sola. ¿Por qué? Porque yo decidí levantar la voz por los árboles. Dices que pues las autoridades no hicieron nada cuando todo el mundo te estaba gritando. ¿Consideras que incentivaron a que te siguieran violentando? Totalmente. Totalmente. Parecía como si las animaran las alentaran a que me agredieran. Eran lideresas del FIC, es importante aclarar. Y ahí están las imágenes. Además de la agresión, la activista cuestionó la legalidad de la obra y la tala de 22 árboles durante los primeros trabajos de la obra hacia mediados de junio. A pesar de sus intentos de obtener información sobre el costo-beneficio del proyecto, aseguró no haber recibido respuestas. Araceli mencionó que los funcionarios la han evadido y le han negado la información. Pláticas con el biólogo de medio ambiente. Manuel dijo que me iba a llamar desde julio o junio y aún no me ha regresado la llamada. Entonces el arquitecto también le dejé, el arquitecto del CIDUM le dejé mis datos y él me dijo, y está en uno de los audios, que él solamente ejecutaba, que él no sabía si me podía dar información o no, que lo iba a consultar. Yo creo que todavía no lo consulta. Estas evasivas, en conjunto con el descubrimiento de que el manifiesto de impacto ambiental fue presentado después de la tala en el mes de julio, refuerzan su sospecha de que la obra es ilegal. Creo que cometieron una tala ilegal de esos árboles. Araceli Capetillo también denunció el daño actual a más de 40 árboles en la zona de la obra, los cuales, de acuerdo con ella, no sobrevivirán. La activista indicó que las obras no respetan la regla de dejar 1,5 metros de distancia para las raíces, lo que pone en riesgo la vida de los árboles. No mandaron especialistas, esos árboles no van a sobrevivir. Si con un buen trato no sobreviven. Y a pesar de toda esta situación, que ya se ve que la voz ciudadana de quienes no están a favor de que se remuevan los árboles no es bien recibida en las autoridades, las activistas y los activistas independientes y los colectivos en pro del medio ambiente en la ciudad siguen alzando la voz una vez más en contra de este proyecto porque practicarán un ecocidio, pero además siguen encontrando cosas muy interesantes en torno a esta obra. Lo están señalando como un proyecto obsoleto porque se está basando en estudios de la década de los 90, no está considerando el impacto ambiental, no está considerando el impacto social y no lo digo yo, lo dicen personas como Itziel Caballero, ella es integrante del colectivo Migala Laguna. Organizaciones ambientalistas y ciudadanos independientes han alzado la voz una vez más contra el proyecto del sistema vial Abastos Independencia en Torreón, señalando que el proyecto se basa en estudios obsoletos y no considera el impacto ambiental y social actual. Itziel Caballero del colectivo Migala Laguna afirmó que la obra no solo destruye un ecosistema urbano, sino que ignora planes de movilidad más sostenibles. Caballero destacó que el retiro de casi 100 árboles adultos no se justifica con la siembra de nuevos ejemplares, ya que el impacto ambiental de ambos es radicalmente distinto. La activista hizo hincapié en el valor ecológico de los árboles a retirar, muchos de los cuales tienen más de 30 años. Para que un árbol nuevo de los que están donando pueda llegar a absorber de 20 a 30 kilos de dióxido de carbono, que es lo que hace cada uno de los árboles de Boulevard de Independencia, deben de pasar de 10 a 15 años, ¿sí? Entonces, van a ser 10 a 15 años donde van a ser de 20 a 30 toneladas, ¿sí? Que se están soltando de dióxido de carbono, sin contar todo lo que estamos hablando de desigualdad. Además del daño ambiental, el colectivo acusa a las autoridades de ignorar el contexto actual de la ciudad. Caballero recordó que en 2023, el entonces director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Luis Morales, reportó un aumento del 180% del parque vehicular en las últimas 2 décadas. A raíz de este dato, el Implan propuso una solución basada en la movilidad activa, creando un Torreón más transitable para peatones y vehículos no motorizados. Sin embargo, este plan ha sido ignorado. En el 2023, Luis Morales, quien en ese momento era director de tránsito en Torreón,
informó que el parque vehicular había aumentado un 180% en los últimos 20 años, por lo que el Implan en ese momento proponía una reducción del uso de automóviles a través de un plan de movilidad activa, ¿sí? ¿Se ha llevado a cabo ese plan? No. ¿Se está tomando en cuenta este plan del Implan para el proyecto vial Independencia Abastos? No, no se está tomando en cuenta. La activista también señaló que la justificación técnica del proyecto se basa en estudios que datan de la década de los 90, lo que demuestra la falta de actualización y pertinencia en la planificación de la obra. De 1994 y de 1996 también la NOM de Semarnat. Entonces, ¿por qué es que les comparto esto? Pues para que vean que este diseño vial y la justificación técnica de esto está basado en estudios del 93, del 95, del 96, del 2009, etc. ¿Sí? Y esto pues es este sí es un informe oficial del estado de Coahuila. Los colectivos revelaron que el Consejo Ciudadano Ambiental, que estaba programado para el 18 de julio, fue cancelado por cuestiones de agenda de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, y hasta ahora no se ha proporcionado una nueva fecha. Esta falta de comunicación se extiende a la titular de dicha dependencia, a quien han intentado contactar sin éxito desde el mes de junio para expresar sus inquietudes sobre el proyecto. La preocupación de los activistas no es menor, ya que las obras han comenzado poniendo en riesgo la supervivencia de los árboles. De acuerdo con los colectivos, los trabajos ya están dañando las raíces de los árboles y no se les ha proporcionado el riego adecuado, lo que podría llevar a su muerte. Además, los colectivos consideran que si los árboles son trasplantados en esta época de calor, la probabilidad de que no sobrevivan es muy alta, lo que evidencia que las autoridades no contemplaron los tiempos ambientales para el correcto manejo de los ejemplares. Son árboles adultos, son árboles que tienen un promedio de vida de 30 años. Sabemos que en otras partes del país y del mundo hay árboles mucho más viejos, pero aquí en Torreón cada árbol representa que una persona lo sembró y que hubo gente cuidándolo. ¿Cómo vamos a echar 30 años de vida a la basura? Justificando con 5 árboles nuevos. Los grupos ciudadanos temen que este proyecto replique los errores del pasado. Citaron como ejemplo la obra del Giro Independencia, donde se plantaron 80 encinos para mitigar el impacto ambiental, pero hoy están secos y muertos. Este antecedente genera una gran desconfianza sobre el seguimiento y cuidado de los nuevos ejemplares que se plantarán para compensar la remoción de casi 100 árboles en el Boulevard Independencia. El colectivo Migala Laguna, junto con Encuentro Ciudadano Lagunero, Laguna Verde y Ambientalistas independientes, respaldan también la petición iniciada por el ciudadano Ricardo Gutiérrez en la plataforma change.org. Esta campaña ya cuenta con más de 21,000 firmas y en ella se destaca que el retiro de los ejemplares afecta a una especie de ave amenazada, el tordo pecho amarillo, y utiliza los árboles de la zona como refugio durante su migración, reforzando la postura de que el proyecto no solo es obsoleto, sino también perjudicial para la fauna local. Finalmente, los colectivos lanzaron un claro mensaje a las autoridades, enfatizando que su lucha no va a cesar porque su convicción es habitar una ciudad arbolada y viva. Y evidentemente estas mismas personas activistas han estado bien al pendiente de qué pasa día con los árboles, si los talan, si los mueven, si la obra ya les está dañando las raíces. Y justamente el miércoles 3 de septiembre se empezaron a dar los primeros cortes, la primera poda a estos árboles. De acuerdo con el director de Medio Ambiente, es para que sea muchísimo más fácil el trasplante, pero aquí los activistas y las activistas se dieron cuenta que la poda no se está realizando como debe de ser. Fueron al Boulevard Independencia a documentarlo. Después protestaron afuera de la presidencia municipal llevando justamente estas ramas que ya estaban quitando los trabajadores, las personas que están encargadas de la obra. Y ahí Marcelo Sánchez les atendió afortunadamente, les prometió que ya no iban a tocar más a estos árboles hasta que se realizara el famoso Consejo Ciudadano Ambiental, que todos estuvieran de acuerdo, que se plantearan estas inquietudes, que se propusieran mejoras, y resulta que no les cumplió porque ayer viernes desde muy temprano arrancaron a por lo menos 5 ejemplares, 5 árboles desde la raíz. Tenemos la nota, estuvimos ahí y por eso salieron otra vez las activistas a manifestarse, a adoptar un árbol para estar más vigilantes que nunca sobre qué es lo que les sucede.
Activistas medioambientales de Torreón se congregaron hoy en el camellón del Boulevard Independencia para adoptar simbólicamente los árboles restantes que serán removidos para darle paso al desnivel del sistema vial Abastos Independencia. La protesta surge después de que el funcionario público Marcelo Sánchez, director de Medio Ambiente del municipio, incumpliera el acuerdo que estableció este miércoles 3 de septiembre con ellos, para detener la tala y el trasplante de árboles hasta que se realice el Consejo Ciudadano Ambiental, el cual ha estado pospuesto desde julio. Desde muy temprano, las manifestantes de los colectivos Migala Laguna, El Canto al Agua y activistas independientes denunciaron que una retroexcavadora no especializada arrancó de raíz a 5 árboles, para luego llevárselos en una camioneta. La activista Odile Esquivel, quien estuvo presente en el lugar, lamentó el incumplimiento de la palabra del director de Medio Ambiente. Pues el ingeniero Marcelo de Medio Ambiente quedó formalmente antier, ese día de la protesta, para no tocar ya los árboles, mientras que no nos reuniéramos con el consejo que dice que existe ahí en Plaza Mayor, que no iba a tocar ningún árbol, y pues no cumplió la palabra, y llegué yo cuarto a las 8 y ya habían sacado unos 5 árboles, aquí está la prueba de que hasta había un árbol frutal. Esquivel, quien es activista independiente, explicó que la remoción de los árboles se llevó a cabo a una hora en la que la mayoría de los ciudadanos está trabajando, lo que considera una estrategia deliberada. Por su parte, Ischel Caballero, activista de Migala Laguna, denunció que la maquinaria utilizada para la remoción no es la adecuada para el trasplante. Calificó como poda agresiva la forma en que las ramas de los árboles están siendo retiradas. Caballero explicó que para un correcto trasplante, la máquina debe respetar un perímetro de al menos 3 metros alrededor del tronco. Además, detalló que el proceso debe realizarse con un cuidado extremo. Para que un trasplante se haga correctamente, por ejemplo, este árbol, vemos el tamaño del tronco, debería de tener un perimetraje de 2 metros. Se supone que un árbol debe de quedarse ahí durante 6 meses dentro de su diámetro. Se rompe raíz, se le pone una membrana, se le pone enraizante, sustrato, se hace la poda, se deja 6 meses y se trasplanta. En invierno, porque en Torreón hace mucho calor y los árboles necesitan recoger su vida al tronco y a la raíz para sobrevivir. Acusando a las autoridades de haberles engañado, Caballero no descarta la posibilidad de que ciudadanos y activistas se amarren a los árboles para detener el ecocidio. Yo creo que lo que sigue sería ya de verdad amarrarnos a los árboles, porque lo que están haciendo con esta poda tan agresiva en realidad los mata. O sea, yo no sé si el Estado y el municipio de verdad quieren ver aquí a los ciudadanos amarrados a los árboles para entonces ya detenerse y presentar un proyecto que respete la vida. Quienes han seguido de cerca el proyecto detallaron que hay un aproximado de 75 a 80 árboles que aún están enraizados. De estos se estima que a 40 árboles les han dañado sus raíces por los trabajos de la obra, lo que pone en riesgo su supervivencia. Por ello, en un acto simbólico de visibilización, las activistas adoptaron los árboles restantes. Les colocaron nombres como Guadalupe, Sofía, Martín y Alfie y los adornaron con listones. Esto según la activista Natalia Sánchez del colectivo El Canto al Agua, para visibilizar la vida que representan y poder monitorear si son removidos en los próximos días. Ante la falta de respuesta y el incumplimiento de las autoridades, los colectivos han convocado a la ciudadanía a una manifestación de resistencia de 24 horas, a la que han llamado Pijamada Pro Árboles. La protesta comenzará el día de mañana, sábado 6 de septiembre, con una marcha a las 6 de la tarde desde 4 Caminos. La manifestación se extenderá hasta la mañana del domingo 7 de septiembre, con una convivencia que incluirá música, juegos y un espacio de pintura y hasta una piñata para compartir con todos los asistentes. Las activistas están invitando a la población a llevar carteles de protesta, casas de campaña y comida para compartir, con el objetivo de defender los árboles que aún quedan en pie en el bulevar. Mañana a las 6 de la tarde estamos convocando a una marcha desde 4 Caminos hasta aquí hasta Palenque, para poder marchar y manifestarnos en contra de este ecocidio y en contra de la poda agresiva que están recibiendo estos árboles.
Y no nos podemos ir del Noti Semanal sin darle seguimiento a la aprobación de la reforma en donde se reduce la participación de grupos históricamente vulnerados en materia electoral. Justo el viernes 29 de agosto se aprobó una reforma que elimina candidaturas exclusivas para grupos vulnerables, o sea, comunidad LGBT, adultos mayores, personas con discapacidad, personas afromexicanas y comunidades y pueblos originarios. ¿Y qué creen? Obviamente las organizaciones sociales van a impugnar esta reforma electoral en Coahuila. Necesitan hacerlo a una velocidad de la luz porque el 1 de diciembre de este 2025 inicia un nuevo proceso electoral local. Si no queremos que se juegue con esta nueva regla las próximas elecciones en Coahuila, la impugnación tendrá que dar resultados favorables y pronto. Y aquí está la nota. La reciente aprobación de la reforma al Código Electoral del Estado de Coahuila ha provocado una fuerte reacción de la sociedad civil y colectivos activistas. Lo que para el Congreso es una modificación legislativa, para la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables es un retroceso en los derechos de representación política, una situación que ya se ha llevado a los tribunales. La reforma aprobada el viernes 29 de agosto y que hasta ahora no ha sido publicada en el periódico oficial del Estado de Coahuila modifica la manera en que se aplican las acciones afirmativas, eliminando las candidaturas exclusivas por grupo que sí existen en el modelo federal. En su lugar, establece una cuota genérica por partido político, es decir, los partidos solo están obligados a postular a una persona en situación de vulnerabilidad en los primeros lugares de su lista, sin importar a qué grupo pertenezca. El día de la votación, diversos colectivos como Justicia Afirmativa, Red Arcoíris en Resistencia, Orgullo y Dignidad y el Club Baena de la Facultad de Jurisprudencia se manifestaron en el Congreso. Aunque los gritos de desaprobación llenaron el recinto, la reforma fue aprobada con 18 votos a favor, con la única oposición de los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo. Josué Nava, activista de la comunidad LGBT y coordinador de la organización Justicia Afirmativa en Coahuila, relató que a pesar de las consultas previas, las opiniones de los activistas no se consideraron. El cambio propuesto por las y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales no mejoró la iniciativa, sino que en palabras del activista, la blindó con las observaciones de los colectivos, pero en un sentido opuesto. Bueno, creo que era algo que esperábamos. Al final, pues en la etapa consultiva se nos adelantó un poco por parte de las diputadas de la Comisión de Puntos Constitucionales, que pues probablemente esta reforma iba a cambiar un poco. El cambio que propusieron pues básicamente fue blindarla con las observaciones que habían hecho las y los colectivos, pero en un sentido de, digamos, incluir algunas figuras que omitieron, pero en un sentido contrario al que propusieron pues las personas activistas, ¿no?, que estuvieron dentro. Ante este panorama, colectivos como Justicia Afirmativa y el Pueblo Originario ENDE han pasado a la acción legal, promoviendo juicios ciudadanos para la protección de sus derechos. El activista explica que la comunidad ENDE argumenta que el proceso de consulta violó los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el error que comete el Congreso del Estado es que se consulta a pueblos y comunidades indígenas en conjunto con las personas afromexicanas, lo cual pues es un error en la consulta y que incluso desde mi perspectiva podría derivar en la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. Nava señaló que para interponer las impugnaciones, el decreto de reforma debe estar publicado en el periódico oficial del Estado, lo cual hasta ahora no se ha hecho. Esto es preocupante ya que los plazos para promover juicios en materia electoral son de apenas 4 días una vez que el decreto es público. El activista sospecha que este retraso administrativo podría ser una estrategia para que se venzan los plazos. Queremos pensar que pues debe ser un retraso administrativo y no y que no es cometido pues a propósito para es dejar pasar tiempo, ¿no? Para dejar pasar el tiempo y que se pasen los plazos, porque en materia electoral solamente se cuenta con 4 días para promover los juicios. Josué Nava subrayó que la lucha legal no termina con esta primera instancia. Aun si la resolución del tribunal local no fuera favorable para los demandantes, la cadena de impugnación todavía permite agotar 2 instancias más. La siguiente parada sería el Tribunal Regional Electoral, ubicado en Monterrey. Y si la resolución ahí tampoco fuera favorable, el caso podría escalar hasta la Sala Superior en la Ciudad de México, lo que alarga el camino para echar atrás la reforma. Los colectivos saben que el tiempo apremia. El proceso electoral para
para los comicios locales del próximo año iniciará el 1 de diciembre de este 2025. Por eso necesitan que la reforma sea echada para atrás con la mayor celeridad posible para que estas modificaciones no se apliquen en la próxima contienda. A pesar de los esfuerzos previos de las organizaciones por entablar un diálogo con las y los legisladores, Nava indicó que ahora mismo ya no hay margen para nuevas conversaciones. Entonces, las esperanzas de los colectivos están puestas en las autoridades electorales, quienes tienen la última palabra para determinar el rumbo de la controversial decisión del Congreso de Coahuila. Y ya con esto nos despedimos del Noti Semanal. Mi nombre es Katia Torres y te agradezco muchísimo si llegaste hasta aquí, si concluiste una semana más el episodio. Ya sabes que te presentamos estas mismas noticias en formato página web, en formato Reels, en nuestras redes sociales, pero si la vida no te dio el tiempo de checarlo o si quieres ampliar más la información, por eso estamos aquí en el Noti Semanal sábado con sábado. Ya sabes que nos encuentras en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como @cactuscoahuila. Yo te deseo que tengas un excelente fin de semana. Chao, chao.